Deja todo en la cancha. De 20 a 22 horas, cortita y al pie, por AM970, con Aldo Boto y un equipo de primera. Cortita y al pie. Bien, cortita y al pie. Cortita. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo anda Jorge Gabriel? Pero de 10, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bien. Me tiento en decirle Jorge Ariel, yo no sé por qué. Por Ariel, ¿no? Por Claro, Ariel, soy- por Ariel. Por mi hijo, Pero él seguramente. es Jorge Ariel, ¿no? Él No, es no, Ariel, no, él es Ariel. Los mezclo, Sí, entonces. sí. Pero sí, sí. Y, no, y aparte Gabriel con Ariel es bastante Es parecido. ¿Cómo anda? ¿no? ¿Bien? Bien, gracias a ¿Qué Dios. día pesadito, no? Muy pesado, a pesar de que supuestamente con una lluvia a veces baja un poco la temperatura. Me da la Sin sensación embargo, que va a seguir lloviendo. Sí, hoy no fue así. Y bueno, una lluvia, Aldo, que originó, por otra parte, la suspensión de la jornada prevista para el día de hoy del campeonato gigante de barrios organizado por el Club Belgrano. Había previsto 3 partidos para hoy y yo creo que más para preservar la cancha que otra cosa. Digamos, ¿no? Bien. Acuérdense que el día domingo a la tarde Belgrano recibe a Guaraní Antonio Franco. Es el en ese partido lugar. del fin de semana, muchachos. Yo le quiero contar a la gente que es el partido del fin de semana. Tengo muchas ganas de que la gente acompañe a Belgrano en esta patriada. Bueno, siempre lo pedimos cuando juegan los equipos cruzucuateños que la gente acompañe. No solo por el aliento que se recibe desde afuera, sino porque yendo a la cancha se apoya a los clubes y los clubes de esa manera recaudan un poco más y, ¿por qué no?, se los anima a seguir participando de estos torneos que para las ciudades como las nuestras son realmente muy importantes. Yo sueño, lo dije hace 13, 14 años cuando vine acá, que alguna vez un club de Curuzú-Cuatiá juegue un Federal A, sería, en aquella época no me acuerdo cómo se llamaba, era un torneo del Interior B, creo que era una cosa así. Porque es un torneo lindo para jugar, caro y con lugares alejados, digamos. Sí, Dejamos de jugar con mercedeños, con cacereños, Claro, con bueno, collanos. que yo creo que ahí una especie de federal de básquet ampliado, Claro, digamos. claro. Como fue quizás el primer federal de básquet de San Martín, que le tocó jugar con un equipo de Entre Ríos, que después le tocó solamente en los cruces. Claro. Porque se empezó a hacer todo más geográfico. Igual se hace lo mismo en el fútbol. Igual San Martín enfrentó a Lanús, San Martín se fue para Tucumán. Sí, Belgrano, Tucumán, Claro, o sea, Ceres, Ceres, Santa Silvina, Chaco. Provincial de Rosario. Y en el fútbol todavía nos tenemos esa deudita, Sí. de andar viajando con un equipo de fútbol, por Sí. ejemplo, nosotros que viajamos mucho. Hemos viajado para Formosa, en su momento con Victoria. Sí, hace mucho. Hace bastante ya. Pero Formosa es parte de la zona. Y claro, O sea, claro. a mí me gustaría que jueguen contra otros equipos. Y para jugar contra otro equipo hay que ganar este torneo. Hay que ganar ese Es torneo. difícil, es complicado. Pero si la gente no apoya, es muy difícil que un club aporte lo que haya que aportar. Bueno, Belgrano ahora intentó, y esto te tengo que reconocer, intentó hacer algo para que la gente vaya el domingo. O está intentando, digamos. O está intentando. Ah, claro, no dijimos nada. No dijimos nada todavía, pero habíamos hablado El miércoles. el miércoles cuando salí desde el club Belgrano, que qué lindo sería que Belgrano hiciera ese esfuerzo de cobrar una sola entrada para el campeonato federal amateur y para el campeonato de los barrios. Y bueno, y esto se concretó. Belgrano ha dispuesto cobrar una sola entrada para los 4 partidos. O sea que el que va a ver el regional se queda a ver el torneo de barrio si quiere. Sí. Y es más, bajó el precio de la entrada porque, mira, el precio sugerido por el Consejo Federal mínimo es 4.000 pesos para este torneo, para el torneo federal de fútbol, Regional amateur. regional amateur. Mínimo 4.000 pesos. Y el presidente del club Belgrano, con quien estuve hablando hoy a la mañana, le llamé para preguntarle
si se jugaba esta noche. Bueno, y me estuvo contando que les parecía que 4.000 pesos para un partido era excesivo, digamos, que ellos quieren que la gente vaya a la cancha, entonces instrumentaron este tema de que se vea ese partido más los otros 3 y la entrada va a ser de 3.000 pesos. El que va temprano, digamos. El que va temprano. O sea, para los 4 partidos, para ver los 4 partidos, la entrada va a ser de 3.000 pesos. Una linda... O sea, por debajo del mínimo que establece el Consejo Federal. Bueno, muy buena eso. Y después, porque me preguntaba también qué pasa si yo quiero ir a ver los 3 partidos del Campeonato de los Barrios solamente. Y También puedo. Claro, pero ¿por qué me van a cobrar 3.000 pesos? Cuando la entrada está a 2.000. Claro. Entonces yo supongo, pero esto creo Sí, que va a ser después así. del partido del Federal la entrada va a tener el mismo costo de siempre. Claro. Pero- Después del Federal, para los que vayan a ver a partir de las 8 de la noche en adelante, la entrada va a ser de 2.000 pesos, como viene sucediendo hasta ahora. O sea, porque por 1.000 pesos más te ven un regional amateur. Exacto. Es extraordinaria, una extraordinaria idea. No sé a quién se le ocurrió, pero está muy bueno, Jorge. Bueno, vos lo dijiste. No, bueno, está Vos lo bien, dijiste, pero yo- tiraste en el aire. Pero bueno, pero el club tiene que hacerse eco Obvio. y se tiene que... Está muy bueno, digamos, que lo haga, porque la idea es que, por lo menos yo creo que la idea que tiene que tener el dirigente también es que la gente acompañe. Yo insisto con esto de que la gente acompañe. Es un partido totalmente levantable y recuperable. Es cierto que enfrente hay un equipo que por lo general se arma Sí, para andar bien. experimentado por otra parte. Un club con mucha historia. Tiene más roce que Belgrano, digamos. en este Le suelen campeonato. cobrar algunos penales afuera del área en este torneo también. pero bueno, esperemos que no suceda. Y esperemos obviamente que Belgrano tenga la chance de poder levantar el partido. Para esto, y una de las grandes esperanzas que por lo menos se tiene en el equipo, es que hay varios jugadores que regresan, Jorge, Sí, sí. a la titularidad. Yo No le tengo tenemos fe a- confirmación, pero pero le tengo fe a Lautaro Mendoza. que ya jugó unos minutos el otro Sí, día. que vaya desde el arranque. Y yo creo que el gordo Mucha Alfonso... gente me habló muy bien de ese chico. Alfonso no fue por trabajo, o sea que el domingo va a Sí, estar. sí, va a estar. No era una lesión, digamos. No. Es más, él si el partido se jugaba el sábado, jugaba. Porque él cambió Había arreglado todo para... cambió el turno del sábado para trabajar el domingo. Y justo y llovió. le cambiaron para que él pueda jugar el sábado y que trabaje el domingo. Qué Y locura. después se suspendió, no pudo jugar, pero tuvo que trabajar el domingo. Qué locura, qué bárbaro. Son cosas que suceden Sí, en sí. este caso, en esta clase de torneos. Sí, bueno. Atención con el mercedeño también, que probablemente vuelva a Gómez, Daniel. A mí me dijeron que es muy probable que juegue infiltrado. Bueno, pero a ver, no es la final de un torneo, pero es una final. Es una final. Porque el que pierde queda afuera, digamos, no hay mañana en estos No, partidos no. como se dice habitualmente. El que pierde queda eliminado y no juega más hasta el año que viene. Yo desconozco la parte médica, digamos, ¿no? La parte profesional, pero me dijeron que jugaría infiltrado, jugaría este partido. Bueno, o La sea verdad que que no sé. tenemos varios regresos, Sí, Peloso ya cumplió su fecha suspensión. de suspensión, ya puede jugar. Daniel Miño no todavía, le va a faltar un partido, va a cumplir ahora con este partido. Y Lautaro Mendoza creo que ya está, como para jugar. Que no se enoje Oco. Pero yo no lo vi jugar muy bien a Oco. Y no, Cuando lo vi el día de la expulsión, Sí. O sea, en la final, pero quizás fue un partido. Me da la sensación que puede haber otro chico que lo haga igual o mejor. Pero bueno, es un chico que tiene sensibilidad, se Sí. puede decir sensibilidad, un chico que tiene buen pie, sí. pero bueno, a veces Y tiene mucha personalidad también. y eso le se juega en hace- contra, me parece. Se hace sentir en el medio campo. Cosa que eso antes no pasaba con él. Sí. Antes era un poquito más jugador, digamos. Le pasó a Daniel Miño, le pasó en los 2 partidos más importantes que ha jugado Belgrano en los últimos tiempos. La final contra Victoria, que participó él también de una gresca, digamos así, y ahora otra vez, ¿no?
hay que ver el mediocampo, si juega Milton Balbuena, que viene jugando de titular últimamente. Así que yo creo que Belgrano tiene un buen equipo, que se le fue diezmando, se le fue cayendo alguna pieza, que se fueron por ahí lesionando y eso, pero va en vías de recuperación. Y yo creo que un partido de local que tenés que empardar un gol, se puede dar vuelta. Así Sin que bueno, duda. En caso de empate hay penales derecho, ¿no? en caso de empate creo que hay penales. Sí, creo que no hay alargue. Yo no tengo... No, reglamento. para mí tampoco. Ajá. Bueno, en principio el partido va a ser 17:30. 17:30 en cancha Belgrano. Va a ser el partido. Guaraní Antonio Franco, estamos viendo si es que vos tenés Yo más contacto, recién pero llamé, a ver creo, cuándo viene claro, fundamentalmente. aparentemente está tan mal las cosas que llegarían el domingo. Cuando yo digo tan mal las cosas, es que desde lo económico, digamos, hubo problemas Sí, que suele sí, pasar sí. en esta clase de torneo. Hubo algunos jugadores que se fueron. Sí. Y bueno, y la logística hace también que sea todo muy caro, digamos. Yo había comentado que algunos jugadores se habían ido de Guaraní Antonio Franco y que la dirigencia pidió, ¿te acuerdas que yo dije? Pidió ante el Consejo Federal poder reemplazar a esos jugadores. Cosa que Sí. no le permitieron, por supuesto, ¿no? Porque en la mitad de un torneo no se puede. No se puede. Pero Guaraní Antonio Franco es un equipo que antes, otrora, viajaba un día antes, paraba en hoteles, ¿no es Sí, cierto? por eso. Y digamos, ahora se nota que está bastante cambiada la cuestión. convengamos, Jorge, que es lo que tiene que hacer un equipo cuando tiene chances o cuando tiene Aspiraciones. aspiraciones. Sí. Dar la menos ventaja posible en lo logístico para tratar de que los jugadores no tengan excusa, pero lo mejor que te puede pasar a vos es que el chico descanse, ¿sí?, lo suficiente como para poder afrontar el partido como corresponde. Por eso también hay una ventaja, si es que todos se portan bien, en jugar de local el último partido. Claro. Que otra de las que yo entiendo eso que dicen ustedes, que a veces te pesa la localía, todo, pero descansás en tu casa, Sí. tenés No, un montón de ventajas, digamos, que a mí lo que no me gusta, Aldo, es porque siempre no, hay que un profe me decía, a veces, o la mayoría hay de que las veces. descartar del diccionario la palabra siempre, nunca, nada, todo, porque no existen. Claro. El siempre no existe, el nunca tampoco existe, el todos tampoco. Bueno, a mí no me gusta jugar primero de visitante y definir en tu casa, porque la mayoría de las veces que te toca definir en tu casa, tenés que dar vuelta a un resultado. Por lo general. Por lo general. Bueno, en este caso es así. En este caso es así. Y sin embargo, si la localía es bien utilizada, generalmente, o la mayoría de las veces, uno consigue un buen resultado de local, que es lo que espera ahora Belgrano, tener un buen resultado. Vos iniciás la serie con un buen resultado y le tirás toda la presión a tu contrario, a tu rival, para que ellos intenten dar vuelta al partido. Convengamos que lo que se dio en Montecasero no es habitual. No. Que un equipo venga y haga 4 goles de visitante, como hizo Mitre, que yo vi un rato el partido y me dio un poco de, digo, la pucha, digo, El arquero atajó un penal también, ¿eh? Pudo haber sido 5. Claro, no vi todo, digamos, los partidos de Mitre anteriores, pero probablemente los misioneros hayan armado un equipo interesante como para claro, poder... lo que pasa, Aldo, es que la zona de ellos era más brava también. Los partidos de ellos era Guaraní contra Bartolomé Mitre contra La Cantera, que también era de Posada. Es decir, era una zona bastante complicada. Sí, la de y ellos. siempre tienen los equipos posadeños
como objetivo llegar lejos. Sí. Y obviamente en una ciudad más grande, reitero lo que digo hace años, bueno, en una ciudad más grande tenés ventaja en cantidad de jugadores Obvio. que hay. En el básquet pasa lo mismo. En el básquet lo mismo. Tenés ventaja en los auspiciantes, porque Sí. al ser una ciudad más grande, las empresas son más grandes. Exacto. Cuando te apoya una empresa, te pone 3 veces más de lo que te pone una en una ciudad chica. Entonces, todo eso es un tema complicado. Pero bueno, la invitación está hecha. Obviamente va a haber transmisión de Radio Guaraní. Por ahí le tenemos alguna sorpresita también para la gente el domingo. Lo estamos tratando de lograr. Vamos a ver si lo podemos hacer. Y obviamente todos esperando qué es lo que pase con Belgrano. Además del fútbol del regional amateur, va a haber campeonato de barrio. Sí. El domingo. Acá tengo, mirá, van a haber 3 partidos a partir de las 20:30. La banda del pueblo va a jugar con los Pumitas. Villa Belgrano, Academia Yaguar Rincón, un clásico histórico de campeonato Lindo de barrio. Y Deportivo Joaquina, que es un muy buen equipo, va a enfrentar a Paso de las Niñas, que viene de ganar ya en este Bueno, campeonato. entonces atención, por 3.000 pesos ven el regional amateur y se pueden quedar a ver el campeonato de los barrios. Mañana, si nadie dispone lo contrario, porque por ahora no se suspendió, va a haber final de quinta y final de séptima, Sí. ¿sí? En la cancha del Club Victoria, y a continuación de las finales va a haber fecha del nocturno, siempre y cuando el tiempo acompañe, porque da la sensación que está complicado. Después de la tanda vamos a hablar, porque el domingo comienza el torneo de verano, el torneo de los barrios, el torneo de, como ustedes le quieran llamar, de casas comerciales, el básquetbol de verano en el Club San Martín. Ya está en nuestros estudios el presidente del Club San Martín, el nuevo, flamante presidente del Club San Martín, aunque a mí me dijeron que todavía no está oficializado, que le diga. Así que lo vemos, Ignacio, que le falta un papelito todavía. Está flojito el papel, Jorge. Pero bueno, ahora lo vamos a cargar un poco a Ignacio. ¿Y vamos a vender, Agustín? Sí, vendemos, nos acomodamos con el presidente del club y empezamos a hablar un poquito de lo que va a pasar el domingo en el Club San Martín. Atención, atención. Si vos le mandás un mensaje a Jorge, a mí o a Miguel, que hoy no está acá, ¿sí? Que querés participar, el otro día te los anotamos y vamos a seguir anotando por la camiseta de Joaquín, ¿sí? Una camiseta del club Tiro Federal. Tiro Federal, eso que estamos cerca, del Club Tiro Federal, que estuvieron representándonos en Mar del Plata. Vamos a estar sorteando una camiseta de Joaquín que gentilmente la donó para el programa. Y vamos a tener seguramente también algún mensaje que vaya llegando. No Acá sé, está, mira Mira, la foto de Joaquín en Racing. En Racing. Es porque se fue a probar, Joaquín. Sí, junto con Maxi Sala. Claro, el Los- gran campeón. los dos curuzucuateños. El gran campeón curuzucuateño. No son muchos los curuzucuateños que jugaron en primera división, eso también es verdad, pero atención que los dos salieron campeones. Uno salió campeón de América, el otro salió campeón de la Sudamericana. Son títulos internacionales. Totalmente. Así que se empiecen a fijar los clubes de Buenos Aires, que traemos suerte, Jorge. Seguro. Traemos sí, suerte. Obvio. Bueno, ¿vendemos? Vamos y venimos, vale. No te confíes si no nos ves, estamos todos camuflados. Cortita y al pie. BHG Sistemas, 25 años conectados. Viví Internet con BHG Sistemas. WhatsApp y llamadas al 3774 424618. 4 Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774 516263. Toxic Curuzú, en Belgrano 714, te espera con todo lo que necesitas para tu auto. Seguinos en Instagram, @Toxic Curuzú, teléfono 3774 540957. Tu auto necesita belleza y esa belleza te la damos en Estética Vehicular Toti Shine Detail, Castillo 1120.
teléfono 3774-548134. Seguinos en Instagram, @totishine.detail. Vikingo Muebles, todo en muebles de pino. Hacemos muebles a medida. Vikingo Muebles, aceptamos todos los medios de pagos. Monteagudo 541, teléfono 3774-447431. Indumentaria Pampero está en Curzú. Ropa informal para damas y niños, todo para el campo. Vení a Verón de Astrada 1055 y disfrutá de Pampero. Hacé como Mano Ginóbili, asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Municipalidad de Colonia Libertad, trabajando para que sus impuestos vuelvan en obras. Colonia Libertad, somos todos. Maderera Curzú, venta de maderas para la construcción, venta de postes y varillas para campo. Monteagudo 535, teléfono 3773-436724. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Municipalidad de Curzú Cuatiá, la ciudad de todos. No se olvide de pasar por Supermercados Cabureí. Buena atención, buena carne y buenos precios. Punto Móvil, accesorios para celulares, los mejores precios en accesorios, además vidrios templados e hidrogel. Te esperamos en Verón de Astrada 678. Punto Móvil. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Doña Luisa, almacén familiar, la mejor atención y la mejor calidad en carnes y bebidas. Doña Luisa, boutique de carnes y bebidas, Belgrano 530, delivery al 3774-440001. Laboratorio de Análisis Clínicos de Pedro César Mautino, Caaguazú 1160, urgencias al 3774-409177. David Motorsport, todo lo que necesitas para tu moto o bicicleta, accesorios, lubricantes, repuestos en general y cámaras. David Motorsport en Avenida Rucci 2219, teléfono 3774-630700. Frutería y verdulería El Diqui, barrio 246, calle 2, casa 1955. Envíos sin cargo. Celular 3774-509595. Aceptamos tarjetas y Mercado Pago. El Bodegón en Don Bosco 895. Fiambres, quesos y algo más. Sándwich y picadas a pedido. El Bodegón 3774-636523. Estudio Jurídico Guglielmone y Galeano. Trayectoria, responsabilidad y confidencialidad. Conformado por los doctores Marcos Guglielmone, Verónica Galeano y Andrés Galeano. Verón de Astrada 877. Teléfonos 3774-636851 y 636852. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20. 29 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 88%. Lluvia en Curzú Cuatiá 36 milímetros. Cortita y al pie. Aquella vez éramos 10, ahora somos unos cuantos. Tengan cuidado, porque lo tenemos rodeados. Me preguntas por qué de todo te reís. Somos payasos, no ponemos la nariz. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos. 30 minutitos pasaron de las 20, Jorge. Tenemos invitado para que nos cuente un poquito Ignacio Gelmi, el presidente del Club San Martín,
cómo va a ser el torneo que se va a empezar a jugar en el Club San Martín el próximo domingo. Estoy sorprendido por la cantidad de equipos. Yo el año pasado sinceramente no seguí mucho porque anduve viajando mucho en enero. Este año me va a pasar más o menos lo mismo, pero va a haber una semana que me va a quedar completita para ir a ver todos los partidos. Bueno, buenas noches primero. Buenas noches. Primera nota como presidente, porque en en San Lorenzo hablamos, creo, ya no me acuerdo si hablamos cuando del título, ¿no? Están emocionados. Estábamos emocionados, sí, estábamos gritando mucho, sí, saltando y qué sé yo. Bueno, contanos un poquito. ¿Cuántos equipos son? Son 14 equipos. Arrancamos el domingo, 19 horas con un femenino. Las chicas que siempre están participando, pidieron para poder jugar con un combinado de Mercedes, así que arrancan ellas a las 19 horas. Son, como te decía, 14 equipos divididos en dos zonas de 5 y una de 4. Lo que tenemos este año es que vamos a tener de invitado a un equipo de Montecaseros, que hace rato que se venía hablando de la posibilidad de traer equipos de afuera. Vienen unos chicos de Montecaseros. Por ahí al principio ha sido complicado porque, viste, como vos sabés que el tema del sistema que tenemos nosotros del torneo, puntaje. El tema de puntaje de jugadores y demás, entonces, digamos, vamos a hacer una excepción porque, salvo, creo que está Tobías Zambón, y después otros chicos más que conocemos, la mayoría de los demás son mayores de 40, o sea que parejo. O sea, no hay alguien que pueda llegar a sacar una ventaja respecto a los demás equipos de acá. Pero la verdad que... Bueno, Mautino lo debe conocer a todos. Mautino, hablamos con Adolfo, el H, que van y juegan siempre allá. Así que, pero la verdad que los vimos muy motivados, la verdad que nos llamaron, que querían, y organizaron y van a estar presentes. Creo que, si no me equivoco, la primera vez que viene un equipo de afuera. Si no me equivoco. Vos por ahí tenés más memoria. Yo no me acuerdo que haya habido, ¿no? Por eso te digo, es la primera vez. Y por ahí, quién sabe si en algún momento se pueden sumar de otros lados también. Sí, el gran problema que tenés es el jugador que no conocés. Exactamente, ese es el tema. Porque la idea es que sean parejos los equipos. Me parece que vino un equipo, ¿cómo te va? Jorge, ¿cómo estás, Jorge? Creo que vino un equipo de Chajarí, si no me equivoco. Sí, pero ese creo que me parece que era otro tipo de torneo. Un torneo cortito que se hizo, pero... Sí. 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 Casero y Chajarí fueron. Los dos. Casero también. Sí. Pero no era el torneo. No era el clásico de este torneo. No, fue uno cortito así que se hizo y vinieron, sí. Ignacio, dada la cantidad de equipos que van a participar, lo que por un lado es muy bueno, ¿no? Porque me acuerdo que San Martín habían comenzado sus actividades con torneos de 8 equipos. Que hoy haya 14 equipos es porque la gente, los jugadores se motivan y quieren participar, ¿no? Pero los va a obligar a tener mucha actividad, porque generalmente San Martín es un torneo bastante corto, 30 días creo que dura, más de eso no, porque muchos chicos que vienen a jugar, que están estudiando afuera o que están trabajando afuera, después se tienen que ir, ¿no es cierto? Así que van a estar obligados a tener muchas programaciones. Sí, va a ser una seguidilla de partidos. Sí, en realidad siempre, por historia, siempre se empezaba el día 25. Y se estiraba 20 días, 30 días. Ahora por eso tiramos un poquito, adelantamos el inicio. La idea era empezarlo hoy, viernes, pero por diversos motivos dejamos para el domingo. Sí, se da eso, pero es cada vez menos el tema de los chicos. O sea, obviamente que hay chicos de afuera y todo eso, pero te puedo asegurar que el 80% de los jugadores son residentes acá en Curuzú, que eso ha cambiado un montón también. Sí, pero viste que suele pasar que jugadores que comienzan el campeonato no lo pueden terminar, sí. O porque se van de vacaciones. También. La idea es poderlo terminar entre el 15 y el 16 de enero. Obviamente siempre pasa. Ponele 20 de enero. No, 20 ya, yo creo que no. Antes sí, porque no teníamos techo. Ahora que tenemos techo podemos programarlo con tiempo. Sí, verdad. Domingo
Domingo. Esta semana, seguidilla, domingo. Lunes, martes, miércoles. Viernes. Domingo otra vez. Y domingo otra vez. Todas las jornadas van a empezar, bueno, salvo la del domingo, que va a empezar a las 19. A las 19, sí. 20, Habitualmente a las 20, 30 y 22 horas, 22:15 el segundo partido. Sí, lo que va a tener de bueno también el día domingo, que vamos a hacer entre el antes que inicie el último partido, digamos, de la jornada, están invitados todos nuestros jugadores de formativas y de la primera división campeón provincial, que vamos a hacer un reconocimiento a todo el trabajo que se hizo durante el año, y se le va a entregar sus respectivos premios de Liga Centro Sur y torneo y campeón provincial. Así que bueno, están invitados también los chicos y sus familiares para que puedan por lo menos presenciar, además de la actividad del club, que puedan recibir ante su gente, digamos, sus premios y sus logros del año. Bien. Ayer hablábamos el miércoles, hablábamos con Jorge, con Miguel, inclusive anoche tuvimos una reunión de producción, que va a haber muchos chicos que jugaron prefederal, federal en algún tiempo, que van a participar del torneo y eso levanta el nivel. Sí, confirmados está Gonzalo Coto, Franco Aguirre, Agustín Insaurralde, Damián Peruchena. Y bueno, también está Luisito Duprá, que estuvo en el plantel de San Lorenzo. ¿De San Lorenzo? Y ¿Cutrona? No, Tiago no. Y Tobías Zambón, que viene también de Montecasero. Que eso sí, le da un nivel importante, diferente a de años anteriores. Todo en distintos equipos, por supuesto. Sí, por el tema de puntaje no se puede, al ser jugadores de máximo puntaje no pueden jugar juntos. Eso es lo que hace también mucho más parejo el torneo. Y que el estado físico también de algunos equipos te dan la ventaja, ¿no? Exacto. Por eso los chicos, cuando armaban equipos para mí, ¿no? Los juveniles o de algunos equipos, de algunos clubes, como pasaba con la camada de Gonzalito en el club de verano, tenían una ventaja importante desde lo físico, Jorge. Y además de jugar juntos todo el año. Eso claro, hacía también una ventaja. Así que bueno, ¿precio de la entrada ya se sabe o no? Sí, 1.500 pesos. 1.500 pesos la entrada. 1.500 pesos. Es la Copa Colombo y Magliano, que va a ser el sponsor de este año. Y bueno, y gran servicio de cantina, la como cantina, siempre. Como siempre. Exactamente, Pepito, la de Pepito. Bueno, a los jugadores del Federal que ustedes nombraron, habría que sumarle a las grandes figuras que tenemos en Curuzupatiá, a Cheritegui, Urda Pilleta, siempre están, siempre están. Siempre están. Helmi, Merino, Brown. Hay una vuelta muy importante también que hace un par de años que no está jugando, que es Pipi Franeveo. Claro. Vuelve Pipi. Tin Díaz. Sí, están todos. Seguramente se va a aprender también. Sí, están todos. Va a estar lindo como siempre. Bueno, de los años 80 que participa, digamos, de este torneo, cuando se jugó en el patio, cuando se jugaba afuera, cuando se jugó en el Club Belgrano, inclusive en el torneo adentro. Creo que se hizo en el Club Curuzú también alguna vez, o en los dos clubes. Sí, en los dos clubes. Hubo un año que organizaron juntos, digamos, Curuzú y Belgrano. Hicieron un campeonato juntos. Bueno, ahí me tocó salir campeón. Pero no sé si fue de verano o de invierno, porque había unos campeonatos de invierno también. Sí, que se organizó juntos era en verano. En verano. Que se jugaron los dos clubes. En los dos clubes, sí. Y bueno, obviamente que ese al aire libre tenía otro gustito también. Totalmente. Tenía otro gustito. Y siempre está ¿sabés cómo extraño la mesita y la silleta? Sí, y además le contamos a la gente donde en una de los cuando vos entras al club mano izquierda, que ahora hay un patio, había una cancha de fútbol, ¿se acuerdan? Sí. Y la cancha de fútbol se abría y se ponía mesa arriba de la cancha del césped. Y estaba bueno. El tema es que cuando caían dos gotas empezaba se suspendía. Y obviamente cuando la cancha era piso de baldosa. Sí, también. Aparte te caía y te raspaba y un montón de cosas más. Pero bueno, obviamente el adelanto del parqué y el techo hace que se pueda jugar todos los días. Exactamente. Bueno, ¿partido del domingo tenés? Partido del domingo lo tengo.
Está La Peña con Nakamas y Cremolati Deportivo Agustín Argüello. Bueno, en La Peña juega Franco Aguirre. En La Peña juega Franco Aguirre. Y Agustín juega en Deportivo Deportivo Agustín Argüello. ¿Con vos? Mira. Bueno. Caballo comisario, digamos. No, para nada. ¿Alguna cosita? Siempre pegan los presidentes. Sí, bueno, está bien. Bueno, está sí. bien. En el básquet pasan esas cosas. Es para eso, digamos. Y es para eso, sí. No quiero que organicen más. La última vez que organizaron un partido de veteranos, me rompí el cruzado. No, el cruzado no, el tendón de Aquiles. Así que por favor no organicen más esas cosas. Está bien. Y bueno, ahí estaremos acompañándolo en gimnasio como gracias. siempre. ¿Hay alguna novedad más o todavía no? Estamos en eso. Se está trabajando está trabajando, sí. El hecho de ser campeón provincial te obliga a intentar por lo menos jugar el federal. Por suerte hoy se terminaron de pagar todos los sueldos del prefederal, así que estamos al día con todos los chicos, con los profes. Que eso también siempre es importante. Vos sabés muy bien con el tema de los chicos cuando vienen acá, saben que vienen y que se van contentos, digamos. Se puede extender un 10-15 días más, pero se van todos al día y eso es importantísimo, que el club cuando preguntan primero para venir a jugar acá, saben que cobran, porque ha pasado, vos sabés muy bien que han estado meses y meses por cobrar y bueno, eso es importantísimo. Obviamente el apoyo del gobierno provincial y el gobierno municipal es indispensable, pero bueno, tenemos que salir a buscar sponsors que no tenemos, o sea, obviamente agregarlo a los que ya tenemos, buscar sponsors, como decía, el nuevo, en ciudades grandes o ciudades chicas se complica. Cuando en ciudades chicas siempre terminamos, digamos, molestando a los mismos de siempre, pero bueno, estamos a tiempo todavía de poder... Yo creo, Ignacio, que de todas maneras San Martín tiene algo a favor, que es conocido, ya se sabe, los comercios saben, ¿no? Las empresas saben, no es que tenés que ir a explicarle mucho, mirá, estamos por hacer esto, ya San Martín viene ocupando un lugar muy importante en el deporte de Curuzú-Guatiá, jugando campeonatos importantes y teniendo actuaciones importantes. Entonces, yo creo que muchos van a... Sí, te facilita un montón. Sí. Pero el tema que siempre pasa, que nos pasó ya el año pasado, es que la organización hasta 15, 20 días, no sé, un mes antes no sabes qué zona te puede tocar y eso en un presupuesto ya armado te cambia mucho. Sí. Con los costos y las distancias de los viajes... Yo no tengo nada en contra de nadie. ¿Seguro? Pero hay un equipo, hay un equipo clasificado que queda de lejos. Cataratas. Y encima quieren jugar. Encima, digo yo. Si me escuchan, me matan. ¿El Puerto Iguazú? Sí. Hermoso estadio. Hermoso para ir. Pero son 800 kilómetros. Sí, pico. Sí, un poquito más. Te tenés que ir el día antes. Está bien, sí, nosotros podemos organizar un paseo. A nosotros nos puede salir menos porque somos pocos. Ahora, llevar un equipo de acá a Iguazú, nos tocó cuando fuimos al Dorado, no sé si se acuerdan, que 100 kilómetros menos. Y esto es un tema, digamos. Más allá de que se pueda hacer canje con los equipos, que hay mucha solidaridad, si se quiere, entre los clubes, es un viaje interesante. Pero bueno, veremos a ver también quiénes se van inscribiendo. No sé cuándo empieza la inscripción. Creo que el 15 de enero creo que es la fecha... ¿Fecha tope? Si no me pero empieza en marzo. Pero bueno. Hay que inscribirse el 15 de enero. Hay que confirmar, digamos, exactamente. la participación. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por la visita. Y bueno, vamos a estar el domingo seguramente un poquito más tarde, Jorge. Miguel creo que va a ir antes. Y ya la segunda semana vamos a estar medio todos yendo a cubrir el básquet, a acompañarlos, por supuesto, de una y otra manera. Y quizás, ¿por qué no? Semifinales, finales, podemos armar algo con Gerardo para poder transmitir los partidos. Sí, si nos deja el club. Algún programa de exterior le podemos hacer. Sí, no, eso seguro. Si nos dejan hacemos la semifinal y la final.
Como quieran, ustedes saben que son bienvenidos al club, así que no hay problema. Muchas gracias por la invitación y saludos para todos. Muy bien. Ignacio Gelmi, presidente del Club San Martín aquí en Cortita y al Pie. Vamos, venimos y le contamos algo más acá con Jorge Gabriel hasta las 9 de la noche. Cortita y al pie. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. No se olvide de pasar por Supermercados Cabureí. Buena atención, buena carne y buenos precios. BHG Sistemas, 25 años conectados. Vive Internet con BHG Sistemas. WhatsApp y llamadas al 3774 424618. 4 Hermanos, ahora en General Ramírez 858. Carnes, fiambres, lácteos y panificación. Delivery al 3774-516263. Toxic Curuzú, en Belgrano 714, te espera con todo lo que necesitas para tu auto. Seguinos en Instagram, @Toxic Curuzú, teléfono 3774-540957. Tu auto necesita belleza y esa belleza te la damos en Estética Vehicular Toti Shine Detail. Castillo 1120, teléfono 3774-548134. Seguinos en Instagram, @totishine.detail. Vikingo Muebles, todo en muebles de pino. Hacemos muebles a medida. Vikingo Muebles, aceptamos todos los medios de pagos. Monteagudo 541, teléfono 3774-447431. Indumentaria Pampero está en Curzú. Ropa informal para damas y niños, todo para el campo. Vení a Verón de Astrada 1055 y disfrutá de Pampero. Hacé como Mano Ginóbili, asegúrate en la segunda, donde lo primero sos vos. Municipalidad de Colonia Libertad, trabajando para que sus impuestos vuelvan en obras. Colonia Libertad, somos todos. Maderera Curzú, venta de maderas para la construcción, venta de postes y varillas para campo. Monteagudo 535, teléfono 3773-436724. Galpón Sur, toda una vida construyendo hogares. Galpón Sur en Doctor Pozzi 248, teléfono 3774-422128. Cazadores Correntinos, un pueblo con sueños de ciudad. Municipalidad de Curzú Cuatiá, la ciudad de todos. Punto Móvil, accesorios para celulares, los mejores precios en accesorios, además vidrios templados e hidrogel. Te esperamos en Verón de Astrada 678. Punto Móvil. Juan Pablo Robaina Agrimensor, mensuras urbanas y rurales, Castillo 841, celular 3774-500303. Doña Luisa, almacén familiar, la mejor atención y la mejor calidad en carnes y bebidas. Doña Luisa, boutique de carnes y bebidas, Belgrano 530, delivery al 3774-440001. Laboratorio de Análisis Clínicos de Pedro César Mautino, Caguazú 1160, urgencias al 3774-409177. David Motorsport, todo lo que necesitas para tu moto o bicicleta, accesorios, lubricantes, repuestos en general y cámaras. David Motorsport en Avenida Rucci 2219, teléfono 3774-630700. Frutería y verdulería El Diqui, barrio 246, calle 2, casa 1955. Envíos sin cargo. Celular 3774-509595. Aceptamos tarjetas y Mercado Pago. El Bodegón en Don Bosco 895. Fiambres, quesos y algo más. Sándwich y picadas a pedido. El Bodegón 3774-636523. Estudio Jurídico Guglielmone y Galeano. Trayectoria, responsabilidad y confidencialidad. Conformado por los doctores Marcos Guglielmone, Verónica Galeano y Andrés Galeano. Verón de Astrada 877. Teléfonos 3774-636851 y 636852.
Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 20. 51 minutos. Temperatura 26 grados. Humedad 88%. Lluvia en Curuzucuatiá, 36 milímetros. Cortita y al pie. Aquella vez éramos 7 minutitos faltan para las 9 de la noche. Hoy empezó la última fecha del fútbol argentino, pero lo voy a dejar a Jorge, que no sé qué. No, te iba a contar un... ¿Tiene algo para decir al aire o...? Sí. No, porque por ahí... ¿Viste ¿Se que puede? En Curuzú hay problemas de árbitro? ¿Otra vez? Eso no me contaste el otro tenemos día. problemas de árbitro, Y anoche no me contaste nada tampoco. Estuvimos hablando de Boca, River... Tenemos serios problemas de árbitros porque... Bueno, la Copa Argentina también tuvo problemas con los árbitros. Son muchos partidos, No alcanzan. y no hay tantos árbitros, digamos. Y ahora nos quedamos sin un árbitro. ¿Se enojó? No, se va de Curuzucuatiá, se va a vivir a otro lado. Ah, bueno, eso es. No, está bien, pero fíjate vos que nuestro cuerpo de árbitro pierde un árbitro que es un árbitro de primera, como Facundo Leiva. Se va de pase. ¿Facundo dirigió? Usted que nombró recién a Puerto Iguazú, sí. Y ahí me hizo acordar porque él se va a Puerto Iguazú. Qué lindo, ir a vivir es otra cosa. Sí, se va a vivir a Puerto Iguazú, así que bueno, de paso aprovechamos para enviarle un saludo y bueno, va a poder mucha suerte. Seguir haciendo de árbitro allá. Y quizás allá sí, va a tener que tomar contacto seguramente con la gente de la liga. ¿Él es militar? Él es militar. No, digo, porque habitualmente los militares cuando son árbitros, cuando van de pase, digamos, por lo general se presentan en las ligas y siguen su carrera, su carrera arbitral. Bueno, es joven Facundo. Es joven. Facundo es uno de los árbitros de primera que tenemos. Y perder un árbitro siempre trae su... Hablando de perder árbitros, porque ¿qué pasa con esta nueva... No voy a decir que ya sería mucho decir que hay tipo gremios, pero hay dos grupos. Hay dos grupos, digamos, sigue habiendo, no hubo acercamiento. No. Sigue habiendo, por un lado están los árbitros que son más veteranos, digamos, como por ejemplo Daniel Miño, Sergio Acevedo, Rubén González, Vicente Sosa. Todo ese grupo está, por un lado, que últimamente ya no dirigían liga, ¿no? Dirigían campeonato de barrio, dirigían fútbol femenino, dirigían inferiores, pero primera ya no dirigían más. Y en el otro grupo está... Todos los nuevos. Claro, Brian Altamirano, Fabián Mesa, Julio Ferreira, está esa camada de árbitros nuevos que, bueno, se cortaron aparentemente las relaciones entre los dos grupos. Y bueno, lo que pasa es que la liga avala uno de los grupos, que es este segundo grupo, porque claramente habían dicho que ya no querían que dirija Primera División los, entre comillas, veteranos, ¿no? Entonces ahí quedó Sergio Acevedo, quedó Daniel Miño, quedó Vicente Sosa, quedó Rubén González, no sé Víctor Cordero de cuál de los dos lados está. Bueno, Facundo Leiva, como dije, se va. Así que para la nueva conducción de la liga, prioridad 1 van a ser este año el tema de los árbitros. Yo creo que es la prioridad 1. Hay que recuperar o no, o organizarse. Hay que organizar. Yo creo que la gente de la liga tiene que intentar conformar un grupo, como decirte, una subcomisión arbitral, una cosa así, ¿no? Que se siga un poco a los árbitros, el desempeño de los árbitros, y que hagan una lista de orden de mérito y que vayan designando a los árbitros. Porque lo que yo siempre vi mal es que los mismos árbitros se designaban solos.
Sí, un árbitro designaba a los árbitros para el domingo, por ejemplo. Y eso a mí, es una cuestión personal, a mí me parece que los árbitros no se pueden evaluar solos y designar solos. Sí, a ver, nos reunimos mañana y yo digo, yo dirijo tal partido, vos dirigís tal... No, a mí desígnenme, que me designe la liga, que me designe este grupo, ¿no?, que maneja los árbitros, que hace, que los ve, que los observa, ¿no? Y que diga, por ejemplo, bueno, ese árbitro, Jorge Pecker, tuvo problemas con la cantera, ¿no? Dirigió muy mal a la cantera, lo perjudicó a la cantera. Hubieron 2 o 3 jugadores de la cantera que quisieron agredirlo. El domingo no lo voy a designar contra la cantera. Sí, cuidemos, claro, eso hay que cuidar. Claro. Yo sé que es difícil porque son pocos, pero... Y sí, pero hay que... y después hay que evitar que los clubes todos los domingos te pidan quién es el árbitro que quieren, digamos, ¿no? Victoria quiere un árbitro, Belgrano quiere otro árbitro, San Martín quiere otro árbitro, la cantera quiere otro, y así, ¿no? Y piden, Barraca pide otro árbitro, o sea... Así no se puede. Así no se puede. Entonces, no pedimos más árbitros, que nos toque, pero que el árbitro que dirija, o sea, el árbitro que tenga un problema con un club en un partido de primera división o de inferiores... Claro, cuidémoslo, digamos. Claro, cuidémoslo y por lo menos démosle un descanso con ese club de no dirigirlo 2 partidos. Al tercero, bueno, ya pasó un tiempo. Yo creo que es así como se manejan en otros lados y la cosa funciona mejor. No, sin duda, sin duda. Bueno, eso fue lo que no pasó en el cuadrangular final del básquet. Claro. El árbitro que dirigió a Córdoba contra Montecasero volvió a dirigir a Córdoba contra San Martín, y por una jugada de Córdoba del partido del sábado se siguió protestando al otro día, más allá de que a mí me parece una pavada. Sí. Porque no podés quedarte enganchado en eso. Pero si tuviste un problema... lo mejor es que no esté. Lo mejor es que no lo pongas, no lo arriesgues, no lo pongas en evidencia, delante de todo. Decir, mirá, vas a volver a dirigir al mismo club con el cual anoche tuviste problemas. No lo expongas así de esa manera, cuidalo al árbitro. Bueno, nos vamos a ir hasta el domingo que comienza el partido, pero empezó la fecha de la primera división. Eso me dijiste. Lluvia de goles. No me digas. Sí. ¿Ganó Boca? ¿Ganó Boca? No, Boca juega mañana. No, mañana. Lluvia de goles, Boca. Mañana juega Boca con Independiente. Sí. Y juega River con Y juega con Racing. River con Racing. 19-15 Boca Independiente, 21-15 Racing River. Espectacular. Una tarde para sentarte 4 horas a mirar partido. Tranquilo, destapamos un reserva o una cervecita, lo que quiera. Bueno, le cuento, mira. A ver. Barraca Central jugó frente a Lanús 3-3. Mirá vos. Bruera, Insúa y Cantero los goles de Barraca. Peña Viafore, Salvio y Bou los goles de Lanús. El Toto Salvio mete goles. El Toto ahora. Salvio. Qué va. Ganaba Barraca 1-0. Lo empata Peña. Pasa a ganar Lanús con el gol de Salvio. Empata Insúa. Bou hace el tercero de Lanús. Y a los 10 minutos que hace el gol de Lanús, empata Cantero sobre el final. 3-3. Estudiantes de La Plata frente a Argentinos Juniors, 2-2. Mirá vos. A los 7 minutos ganaba Argentinos Juniors, gol de Ascasíbar en contra. A los 12, el mismo Ascasíbar se encargó de empatar el partido. Galván hace que Argentinos Juniors pase al frente 2-1 y Thiago Palacios empató 2-2. En un ratito juegan Banfield frente a Sarmiento de Junín, 21-15. San Lorenzo frente a Tigre también a la misma hora, jugando su último partido de esta fecha 27, que es la última. Recordemos que el domingo se va a estar definiendo el campeonato, 19:30, cuando terminan el partido de Belgrano, van a estar jugando Talleres de Córdoba frente a Newell's Old Boys de Rosario y Vélez Huracán, todo a la misma hora.
Todo a la misma hora. Si Huracán sale campeón, Si Huracán sale campeón, Boca va directo a la Sudamericana y River va al repechaje de la Libertadores. o sea, Boca no participa por Si Huracán- segundo año consecutivo si de la Huracán se va, Libertadores. Todavía Huracán no salió campeón. Sí, no. Es más, el que más complicado la tiene. Es más, para mí es... Prácticamente. No digo imposible, pero... Porque sí. no hay que decir nunca, Claro, pero es difícil. poco probable. es difícil. ¿Está bien ahí? Sí. Poco probable. Me deja poco probable. Si gana Talleres y gana Vélez, campeón Vélez. Si gana Vélez y Talleres no gana, campeón Vélez. Si gana Talleres y Vélez no gana, campeón Talleres. Sí. Si gana Huracán Y no gana Talleres. y no gana Talleres, campeón Huracán. ¿Qué pasa si empata Talleres y gana Huracán? Sale campeón campeón Huracán. ¿Por qué? Por diferencia de goles. ¿Por qué? ¿A cuántos puntos está? Huracán tiene 46. Si gana se va a 49. Sí. Bueno, si para que Huracán salga campeón, Huracán tiene que ganar su partido, lo supera Vélez, 49-48. Claro, pero tiene que perder Talleres. Y si Vélez. empata Talleres y se va a 49, sale campeón Huracán por diferencia de goles. Mirá vos. ¿Por qué? La diferencia de goles de Huracán es más 12, la de Talleres es más 9. Y la de Vélez es más 20. Si ganan Vélez y Talleres, sale campeón Vélez por esta Por diferencia de goles, sí. Para que Talleres salga campeón, ganando los dos, Talleres tiene que ganar 12-0, una cosa así. Ahora, me voy con esto, ¿eh? Me voy con esto, vamos. ¿Qué fracaso sería para Boca no para participar? River? Bueno, esperame, déjame terminar. ¿Qué fracaso sería para Boca no participar de la Copa Libertadores y ir directamente a la Sudamericana? ¿Y qué fracaso para River? No, para los dos. Porque River, con el equipo que armó, es inconcebible que no pueda, que no... O Da sea, la sensación- se va a clasificar. Da la sensación que se va a clasificar. Sí, totalmente. Yo creo también. Pero bueno, Y creo que Boca va a jugar el repechaje y que lo va a ganar y va a jugar a Libertadores. vos fíjate una cosa. Que puede pasar que Huracán gane, que Talleres no gane y que River vaya directo a la Libertadores. Si River gana el sábado frente a Racing, gana su partido, se va a 73 puntos y sería el equipo con más puntos en la tabla general, o con los mismos puntos que Vélez, si querés. Como Vélez va a perder con Huracán, si gana Huracán, por diferencia de goles, el equipo de River estaría primero en la tabla y clasificaría directo a la Libertadores. Se puede dar, digamos, que Boca vaya directo a la Sudamericana, River directo a la Libertadores y que salga campeón Huracán. Sería muy difícil, pero bueno, se puede dar. Y otra cosa que se puede dar es que River supere a Talleres en la tabla general si Talleres no le puede ganar a Newell. Pero para eso tiene que ganar el partido de mañana. Bueno, nos vamos, Agustín. Así lo dejamos que se vaya usted también a horario. Bueno, no sé si se tiene que quedar usted. Ah, usted se queda hoy. Mirá vos, podíamos hacer hasta las 12 el programa, pero no vamos a hacer. No. Gracias, Agus, por todo. Gracias, Jorge. El domingo, Jorge, Gabriel y Daniel van a estar llevándoles a todos ustedes las alternativas que van a tener en la cancha del Club Belgrano del partido entre Belgrano y Guaraní Antonio Franco. Recordemos el partido de ida, ganó Guaraní Antonio Franco 1-0. 1-0. Ganando por más de un gol de diferencia, Belgrano estaría accediendo a la próxima fase. Por el otro lado de la llave viene San Lorenzo Montecaseros con Mitre Posadas. El partido se juega a la misma hora. Sí, en Bartolomé Mitre. En Mitre, en Posada, pero el primer partido, como ya lo dijimos esta semana, ganó Mitre. 4-0. 4-0. Y atajó un penal encima. Sí. El arquero el que perdió. Claro, el arquero casereño, digamos. O sea que podía decir 5. Podía haber sido 5. Muy difícil de darlo vuelta. Muy difícil. No vamos a decir que nunca se dio, No. pero muy complicado. Gracias, Jorge. Al contrario, nos vemos. Gracias, Agustín. Nosotros nos encontramos el domingo con el partido y el lunes con el programa. Gracias por su complicidad. Chau. No somos muchos, no somos pocos, pero estamos todos locos.
y al pie. Pura radio, puro verano, pura vida. Te refrescamos con nuestras canciones. Somos el verano que estabas buscando. Quédate acá. Un verano perfecto. Sentilo, sentilo. Gracias por dejarnos entrar en tu casa. Gracias por llevarnos en tu auto a pasear. Gracias por compartir. Por contarnos tus sueños. Y esos momentos inolvidables que te hacen recordar. 970 Guaraní. Gracias por compartir tu vida. Que viva en la radio nuestro hogar. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. HML Construcciones, trabajo de construcción en general, viviendas, remodelaciones para el campo y estancias, tanques, baños de vacas, bebederos, trabajo garantizado. Contactate con nosotros al 3774-469739. HML Construcciones. Sonido e iluminación profesional, El Desvío. Lleva a su evento una musicalización personalizada para que tanto ustedes como sus invitados pasen un momento inolvidable. Contamos con 20 años de experiencia y equipamiento de primer nivel que avalan nuestro trabajo. Somos un equipo de profesionales que se esfuerzan en ofrecer un servicio a su medida para cualquier tipo de eventos, cumpleaños, casamientos, recepciones, conferencia, festivales, monitoreo para grupos. Contamos con iluminación